Mi madrastra usó la llave de emergencia de mi papá para meterse a mi casa mientras yo trabajaba. Dejó a sus 2 hijos solos en mi sala durante 4 horas y se fue de luna de miel con él a Huatulco. Cuando llamé a mi papá para decirle lo que habían hecho, me habló como si la irresponsable fuera yo. Me llamo Ximena. Tengo 23 años. Y hasta hace poco mi vida era bastante tranquila. Vivo en Guadalajara, en una casa que heredé de mi abuela materna. No es grande ni lujosa, pero para mí siempre fue un refugio. Ahí pasé muchas tardes con mi abuela. Ahí mi mamá me llevaba cuando quería descansar de todo, y ahí me fui a vivir cuando ella murió. Mi mamá, Laura, falleció de un cáncer agresivo hace algunos años. Fue rápido, duro, de esos golpes que te obligan a seguir funcionando aunque por dentro no sepas cómo. Después de eso quedamos mi papá, Roberto, y yo. Él vivía del otro lado de la ciudad, en la casa donde crecí con mis papás. Esa casa también había quedado a mi nombre en el testamento de mi mamá, pero nunca pensé en sacarlo de ahí. Para mí era lógico que mi papá siguiera viviendo en ese lugar, rodeado de los recuerdos de ella. Nunca le cobré renta, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Aunque el tráfico de Guadalajara puede volverte loca, yo iba a verlo casi todos los viernes después del trabajo. Era nuestra costumbre. Pasaba por comida para llevar, casi siempre algo que a él le gustara, y nos sentábamos a ver películas viejas. A veces hablábamos de mi mamá, a veces solo nos quedábamos callados, acompañándonos. Esas noches eran importantes para mí. Sentía que, mientras existieran, mi familia no se había terminado del todo, pero todo cambió un viernes. Llegué a casa de mi papá con comida china, esperando una noche normal. Apenas entré, noté algo raro. Mi papá caminaba de un lado a otro en la sala, nervioso, acomodándose la camisa aunque no hacía falta. Y no estaba solo. En el sillón había una mujer. Bonita, bien arreglada, con el cabello perfecto y una sonrisa demasiado medida. Se veía de unos 35 años. «Ximena, hija, hay alguien que quiero presentarte», dijo mi papá. «Ella es Marcela. Bueno, es mi prometida». Casi se me caen las bolsas de comida. ¿Tu prometida? Mi papá jamás me había dicho que estaba saliendo con alguien. Ni una cena, ni una llamada, ni un comentario casual. Nada. De pronto yo estaba parada en la entrada, con arroz frito en una mano y la noticia de que mi papá se iba a casar. Durante unos segundos sentí coraje. No porque quisiera que mi papá se quedara solo toda la vida, sino porque me dolió enterarme así. Como si yo fuera una visita más, no su hija. Luego, intenté calmarme. Mi mamá llevaba años muerta. Mi papá tenía derecho a rehacer su vida. Al menos eso traté de repetirme. Marcela se levantó y me extendió la mano. «Ximena, por fin te conozco. Tu papá habla muchísimo de ti». Sonaba amable, pero todo en ella parecía calculado. Yo sonreí como pude. «Mucho gusto». La cena fue incómoda al principio. Yo no sabía qué preguntar sin sonar grosera. Mi papá se reía de todo lo que decía Marcela, y ella me miraba con esa sonrisa fija, estudiándome. Pero poco a poco intenté relajarme. Marcela parecía educada. Mi papá la veía con unos ojos que no le había visto desde que mi mamá enfermó. Eso me hizo bajar la guardia. Entonces Marcela soltó otra noticia, casi al pasar. «Ah, por cierto, mis niños se van a emocionar cuando te conozcan. Tienen 6 y 8 años. Es una edad preciosa. Casi me atraganto con el agua. ¿Tus niños?» Tenía hijos. 2. Y mi papá tampoco me lo había dicho. Marcela sonrió. «Sí, Emiliano y Gael. Son un amor». Algo en la forma en que lo dijo me incomodó. No por los niños. Ellos no tenían la culpa de nada. Me molestó que otra vez me soltaran una parte enorme de la realidad como si fuera un detalle menor. Pero me tragué la sensación. «Qué bien», dije, intentando sonar tranquila. «Me dará gusto conocerlos». Esa noche manejé de regreso a mi casa con la cabeza llena. En unas horas, la vida simple que yo conocía, mi papá y yo, nuestras cenas de viernes, los recuerdos de mi mamá, todo se había convertido en algo completamente distinto. Después de eso las cosas avanzaron rapidísimo. Marcela y sus hijos se mudaron a la casa de mi papá antes de que yo terminara de entender qué estaba pasando. Emiliano, el mayor, era un niño muy metido en los videojuegos. Gael,
El menor no podía estar quieto ni 5 minutos. Eran niños, al final. Hacían ruido, corrían por la casa, se peleaban por cualquier cosa, pero también tenían momentos dulces. No era contra ellos. 4 meses después, ya tenían fecha, salón y lista de invitados. Marcela se metió de lleno en los preparativos con una intensidad que me empezó a cansar. Tenía opinión sobre todo: las flores, el salón, la música, el menú, los centros de mesa, hasta el color exacto de las servilletas. Al principio pensé que solo era emoción. Luego entendí que era control. «Ximena linda», me decía por teléfono, con una voz empalagosa, «¿me podrías cuidar a los niños un par de horas? Tengo una cita urgente con la florista. O también, se me movió la prueba del pastel. ¿Puedes quedarte con Emiliano y Gael un ratito?» Al principio acepté. Eran solo unas horas. Yo quería demostrarle a mi papá que estaba haciendo un esfuerzo. Quería que él no sintiera que yo rechazaba su nueva vida. Pero el día de la boda, vi por primera vez a Marcela sin máscara. La ceremonia empezó bien. Los niños estaban peinados, con sus trajes pequeños, sentados tranquilos. Mi papá se veía feliz. Yo intenté estar presente, sonreír en las fotos y no pensar demasiado en mi mamá. Durante la recepción, después de varias horas, los niños empezaron a inquietarse. Yo estaba en mi mesa, apenas probando la comida, cuando vi que Emiliano empezó a lanzarle chícharos a Gael con una cuchara. Gael no tardó en responderle con puré de papa. Me levanté y me acerqué. «Niños, ya, eso no se hace», les dije en voz baja pero firme. «Van a manchar a alguien». Emiliano se rió y volvió a cargar la cuchara. «Emiliano, en serio, basta». En ese momento Marcela apareció. Me tomó del brazo con tanta fuerza que me dolió y me llevó detrás de una columna decorada con flores. «No vuelvas a hablarles así a mis hijos», me dijo entre dientes. Su cara ya no tenía nada de dulce. Estaba furiosa. «Estaban aventando comida a los invitados», le dije, tratando de soltarme. «Solo estaba evitando que hicieran un desastre». «No me importa», cortó ella. «Son mis hijos. Tú no tienes ningún derecho a corregirlos». «Marcela, yo solo». «Escúchame bien», dijo, bajando más la voz. «Cuando tengas tus propios hijos, si algún día los tienes, entonces juegas a la mamá todo lo que quieras. Mientras tanto, cierra la boca». No supe qué contestar. Antes de que pudiera reaccionar, ella volvió a ponerse la sonrisa perfecta y regresó a la fiesta como si nada. Abrazó a mi papá, saludó invitados, posó para fotos. Yo me quedé detrás de la columna, sobándome el brazo y preguntándome si acababa de conocer a la verdadera Marcela. Los cambios fuertes empezaron pocos días después de la boda. Era como si Marcela hubiera estado esperando tener el anillo en el dedo para mostrar quién era. El viernes siguiente, manejé hasta la casa de mi papá, como siempre. Con el tráfico de salida tardé más de 1 hora. Pasé por una lasaña de un restaurante italiano que a mis papás les gustaba cuando celebraban aniversarios. Pensé que sería un detalle bonito, pero apenas entré, supe que algo había cambiado. Marcela estaba acostada en el sillón donde mi mamá y mi papá se sentaban a ver películas, revisando su celular. Emiliano y Gael corrían alrededor de la sala, gritando y chocando con los muebles. Ella levantó la vista y frunció la boca. «Ah, Ximena, deberías avisar antes de venir». Me quedé parada con la comida en las manos. ¿Avisar? Pero mi papá y yo cenamos juntos los viernes. Siempre. Marcela se incorporó despacio. «Bueno, las cosas son diferentes ahora. Tu papá ya tiene familia». La forma en que dijo «familia» me revolvió el estómago. «Y yo voy a organizar las nuevas costumbres de esta casa». Miré a mi papá. Estaba sentado en su sillón, fingiendo leer algo en su tableta. No dijo nada, ni siquiera levantó la cara. El hombre que me enseñó a no dejar que nadie me pisoteara estaba ahí, callado, dejando que su esposa me tratara como intrusa. Entonces Marcela sonrió de pronto. «Pero ya que viniste y además trajiste cena, esto queda perfecto. Tu papá y yo queríamos ir a conocer un restaurante nuevo. Podemos tener una cita tranquila, y tú te quedas con los niños». Yo no dije que podía, pero ella ya estaba jalando a mi papá del brazo. «Vamos, amor, cámbiate rápido». 10 minutos después se habían ido.
No me preguntaron si tenía planes. No me pidieron el favor. No me dieron opción. La lasaña que yo había comprado para mi papá y para mí terminó en platos de plástico para Emiliano y Gael, que se pelearon por ver quién recibía el pedazo más grande. Las siguientes 3 horas fueron una mezcla de gritos, pleitos, juguetes tirados y niños intentando saltar desde los sillones. Cuando mi papá y Marcela volvieron, cerca de las 11 de la noche, yo estaba agotada. «¡Qué noche tan bonita tuvimos!», dijo Marcela, quitándose los aretes. Ni siquiera miró el desastre en la sala. «Niños, a dormir», los subió sin decirme gracias. Luego bajó, fingió un bostezo y me miró como si yo estorbara. «Ya es tarde, Ximena. Mejor vete. Te queda lejos tu casa». La semana siguiente empeoró. Marcela no trabajaba. Decía que administraba la casa, aunque por lo que yo veía sus días estaban llenos de citas, comidas con amigas y planes que siempre parecían más urgentes que sus hijos. Empezó a presentarse en mi casa sin avisar, con Emiliano y Gael detrás. «Me movieron la cita de las uñas y no la puedo perder», decía, ya caminando hacia su camioneta. «Oh, tu papá me va a llevar a cenar a un restaurante francés. A los niños no les gusta esa comida. Los recogemos en unas horas». No preguntaba. Ni siquiera fingía preguntar. Solo llegaba, dejaba mochilas, tabletas, chamarras y niños, y se iba. A veces aparecía justo cuando yo acababa de llegar del trabajo, todavía con ropa de oficina, cansada y sin ganas de discutir. Hasta que un miércoles no aguanté más. Ese día había sido horrible. 3 reuniones con clientes, un problema en el sistema que nos retrasó horas y una junta innecesaria al final del día. Todo lo que quería era bañarme, cenar algo sencillo y acostarme temprano. Al llegar a mi casa, encontré la camioneta de Marcela estacionada frente a mi cochera. Ella ya estaba bajando a los niños con sus mochilas. «Perfecto, llegaste», dijo, como si yo trabajara para ella. «Tengo cita en el spa y luego cena con tu papá. Los niños cenan en 1 hora». «No», dije. Marcela se quedó quieta. «¿Cómo? No. No soy tu niñera personal. Estoy cansada. Tuve un día pesado y no acepté cuidar a tus hijos». La cara se le puso roja. «¿Cómo te atreves? Porque esta es mi casa, Marcela. Y yo no acepté cuidar a nadie». Agarró a los niños del brazo y los jaló de regreso a la camioneta. «Súbanse», les ordenó. Luego me miró con una rabia fría. «Te vas a arrepentir de esta actitud, Ximena». Se fue tan rápido que las llantas rechinaron. Entré a mi casa temblando de coraje. Me preparé un té y apenas me estaba calmando cuando sonó mi celular. Era mi papá. Contesté. «¿Qué te pasa?». Me soltó antes de que yo dijera hola. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi esposa? Está llorando». «Papá, espera. No fue así». «No, Ximena. La egoísta eres tú. Marcela ha sido buena contigo, y tú la tratas como si fuera una extraña». «Papá, por favor, escúchame. No voy a permitir que trates así a mi esposa». Y colgó. Me quedé viendo la pantalla. Mi papá jamás me había hablado así, ni cuando era adolescente, ni cuando discutíamos. Nunca. Me dolió de una forma que tardé en entender. Pasó una semana sin llamadas ni mensajes. Una parte de mí estaba herida. Otra parte, honestamente, descansó. El viernes siguiente decidí quedarme en casa. Compré comida para llevar y una botella de vino, con la idea de ver una película sola y no pensar en ellos. Eran casi las 7 cuando estacioné el coche. Al bajar, escuché ruidos dentro de mi casa. Primero pensé que alguien había entrado a robar. Sentí que se me helaban las manos. Saqué el celular para llamar al 911, pero entonces escuché risas de niños. Abrí la puerta con cuidado y encontré a Emiliano y Gael tirados en la alfombra de mi sala. Había envolturas de galletas, cajas de jugo vacías, migajas por todas partes y la televisión a todo volumen con caricaturas. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. Emiliano ni siquiera volteó. «Mi mamá nos dejó». «¿Cómo que los dejó?». Gael contestó muy tranquilo. «Dijo que podíamos ver tele hasta que llegaras». Sentí que la sangre me subía a la cabeza. «¿Cómo entraron?». «Con la llave», dijo Emiliano. «La que tiene tu papá». «Claro. La llave de emergencia».
Yo le había dado una copia a mi papá cuando me mudé, por si algún día me pasaba algo o necesitaba que entrara. No para que su esposa se metiera a mi casa sin permiso. ¿Cuándo regresa su mamá?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Gael se encogió de hombros. Se fue a la playa. Emiliano dejó el celular y agregó: a Huatulco. Dijo que era su luna de miel con Roberto. Van a estar 2 semanas. Me quedé parada en medio de la sala mirando a esos 2 niños. Después entendí que los habían dejado en mi casa antes de irse al aeropuerto. Habían estado solos desde media tarde. Solo traían sus mochilas de escuela. Ni ropa suficiente, ni instrucciones, ni un número de emergencia pegado en ningún lado. Podían haberse lastimado, podían haber abierto la puerta, podían haber prendido la estufa, podían haber hecho cualquier cosa. Y Marcela se había ido a la playa como si nada. Saqué mi celular con las manos temblando. Antes de llamar, abrí la grabadora y la puse a correr. Algo me dijo que necesitaba pruebas. Marqué a Marcela. Sonó muchas veces. Al final contestó con fastidio. Se escuchaban voces y ruido de gente, como de recepción de hotel. ¿Qué quieres, Ximena? Estamos llegando al hotel. Quiero que me expliques por qué entraste a mi casa sin permiso y dejaste a tus hijos solos aquí. Marcela soltó una risa seca. No seas dramática. Usé una llave, no forcé la puerta. Esa llave era de emergencia, y los dejaste solos durante horas. Por favor, no exageres. Además, no es como si tuvieras algo mejor que hacer. Respiré hondo. ¿Perdón? Seamos honestas, dijo con un tono venenoso. Estás sola en tu casa. Sin novio, sin hijos, sin una familia propia. Tómalo como práctica, para el día en que alguien de verdad quiera formar una familia contigo. Me quedé sin palabras. Ella colgó. Llamé a mi papá de inmediato. También grabé esa llamada. Contestó rápido, pero sonaba molesto. ¿Ahora qué, Ximena? Estamos empezando nuestra luna de miel. Papá, Marcela dejó a sus hijos solos en mi casa. Entró usando tu llave mientras yo estaba trabajando. Ya vas a empezar con tus dramas. No son dramas. Son 2 niños solos durante horas. Ximena, por favor, déjanos disfrutar el viaje en paz. Yo trabajo todo el día, dije, tratando de no gritar. No puedo cuidar niños que ni siquiera sabía que estaban en mi casa. Tengo responsabilidades. Pues busca a alguien que te ayude, dijo él. No nos arruines el viaje. Me quedé fría. Si era tan sencillo, ¿por qué ustedes no buscaron a alguien antes de irse a Huatulco? Se liberó un paquete de último momento, respondió. Marcela no quiso perderlo. ¿Y por eso los abandonaron en mi casa? Ya basta. Marcela me está esperando. Y colgó. Durante unos segundos no pude moverme. Mi papá, el mismo que me castigó una semana cuando tenía 15 años porque olvidé avisar que llegaría 10 minutos tarde, ahora veía normal dejar a 2 niños solos en una casa ajena. Pensé en llamar a la policía o al DIF, pero no quería asustar más a los niños metiendo autoridades a mi sala si podía resolverlo primero con el adulto, que sí tenía derecho y obligación de responder por ellos. Si no contestaba, mi siguiente llamada iba a ser al 911. Entonces, vi a Emiliano en el sillón, jugando en su celular. Emiliano, dije, intentando sonar tranquila. ¿Tienes el número de tu papá? Tu papá de verdad, quiero decir. Él levantó la vista. Sí, hablamos con él, me enseñó el contacto. Copié el número y me fui a mi estudio para llamar. El teléfono sonó 2 veces. Bueno, buenas noches. ¿Hablo con Raúl Becerra? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Ximena. Soy la hija del esposo de Marcela. Usted no me conoce, pero hay una situación con Emiliano y Gael que necesita saber. Su voz cambió de inmediato. ¿Están bien? ¿Qué pasó? Le conté todo. Que Marcela llevaba semanas dejándomelo sin avisar. Que había entrado a mi casa usando una llave que no era de ella. Que los niños habían estado solos 4 horas. Que ella y mi papá se habían ido de luna de miel a Huatulco por 2 semanas. Del otro lado se hizo un silencio pesado. «Pásame tu dirección», dijo al fin. «Voy para allá». 1 hora después, tocaron el timbre. Cuando abrí, vi a un hombre alto, de unos 40 años, con la cara tensa. No venía con cara de pleito, venía con cara de miedo.
—¿Papá? —gritaron Emiliano y Gael al mismo tiempo. Corrieron hacia Raúl. Él se agachó y los abrazó fuerte. Se le notaba el alivio en la cara. —¿Están bien? ¿Comieron algo? ¿No se lastimaron? Los niños negaron con la cabeza. —Vayan a juntar sus cosas —les dijo, acariciándoles el cabello—, y ayuden a recoger lo que tiraron en la casa de la señorita Ximena. Cuando los niños se fueron a la sala, Raúl me miró. —Gracias por llamarme. De verdad. Nos sentamos en la cocina. Raúl se veía cansado, pero no sorprendido. —No es la primera vez que Marcela hace algo así —dijo en voz baja para que los niños no escucharan. Cambia visitas. Cancela a último minuto. Usa a los niños para presionarme. Llevo meses documentando cosas. Sacó su celular y llamó a su abogado. Lo puso en altavoz. El licenciado se llamaba Carlos Ramírez. —Señorita Ximena —dijo él después de escuchar un resumen—, necesito que me cuente todo con orden. Desde que Marcela empezó a dejarle a los niños. Le conté lo de la boda, lo de las citas, lo de las veces que aparecía sin avisar, lo del miércoles cuando me negué y lo que había pasado esa tarde. Mientras hablaba, Raúl apretaba la mandíbula cada vez más. —También tengo esto —dije, sacando mi celular. Grabé las llamadas con Marcela y con mi papá. El abogado guardó silencio un momento. —Eso puede servir mucho. Envíemelas, por favor. Esto ayuda a demostrar que no fue un malentendido. Los dejaron en riesgo. Le envié los audios. Cuando sonó la voz de Marcela diciendo que yo no tenía vida, ni novio, ni familia propia, Raúl cerró los ojos un momento. Cuando terminó la llamada de mi papá, el licenciado Ramírez respiró hondo. —Señor Becerra, mañana mismo presentamos una solicitud de medidas provisionales. También vamos a revisar la pensión. Usted deposita 25,000 pesos al mes, ¿correcto? Raúl asintió. —Sí, para los niños. Tengo un trabajo estable y siempre he cumplido. Entonces hay que pedir que ese dinero se administre conforme a donde estén viviendo los menores —dijo el abogado. Si ella se fue de viaje dejando a los niños solos en una casa ajena, tenemos que actuar rápido. Esa noche Raúl se llevó a Emiliano y Gael. Antes de irse, los niños me pidieron perdón por el desastre. No era su culpa. Les dije que no se preocuparan. Cuando cerré la puerta, llamé a un cerrajero de emergencia. Me cobró caro, pero cambió la cerradura esa misma noche y revisó también la puerta trasera. Me sentí exagerada por un segundo, pero luego miré la sala llena de migajas y se me quitó. Las siguientes 2 semanas fueron extrañamente tranquilas. Ni Marcela ni mi papá llamaron para preguntar por los niños. Ni un mensaje. Nada. Después entendí que Marcela daba por hecho que yo iba a resolverle todo, como siempre. Estaban demasiado ocupados subiendo fotos de playa, comidas caras y atardeceres. Yo las vi porque una prima me las mandó, indignada. Marcela sonreía en todas, como si no hubiera dejado a sus hijos tirados en mi sala. El golpe llegó el viernes después de que volvieron. Yo acababa de llegar del trabajo y me había cambiado de ropa cuando empezaron a golpear la puerta. Abrí apenas una rendija para ver quién era, pero Marcela empujó con fuerza y se metió antes de que pudiera cerrarle el paso. Venía furiosa, con la cara roja y una hoja en la mano. Mi papá entró detrás de ella. —¡Emiliano! ¡Gael! —gritó, mirando hacia todos lados. —¿Dónde están mis hijos? Yo estaba junto a la entrada, con la mano todavía en la puerta. —Con su papá. Marcela se quedó inmóvil. —¿Qué? —Con Raúl, el hombre que sí se preocupó por ellos cuando los dejaron solos en mi casa. Marcela avanzó hacia mí con los ojos encendidos. —Eres una víbora. Levantó la hoja frente a mi cara. —¿Sabes qué es esto? Es una notificación del juzgado familiar. Raúl está pidiendo la guarda y custodia completa. Está diciendo que soy una mala madre. Tal vez debiste pensarlo antes de abandonar a tus hijos en una casa vacía, respondí. Yo no los abandoné. Estuvieron solos 4 horas. Yo estaba trabajando. Se volvió hacia mi papá, esperando que la defendiera. Él dio un paso hacia mí, con la cara endurecida. Nunca pensé que mi propia hija pudiera ser tan rencorosa, dijo. Destruiste la familia de Marcela por puro coraje. Me dolió más de lo que quise mostrar, pero no bajé la mirada. Yo no destruí nada, papá. Marcela hizo esto sola.
Él apretó los labios. Para mí, desde hoy, dejaste de ser mi hija. La frase me dejó sin aire. Pero no lloré, no frente a ellos. Marcela soltó un sonido de rabia y salió de mi casa dando un portazo. Mi papá me miró con desprecio antes de seguirla. La audiencia inicial fue 3 semanas después. Me citaron como testigo. Entré al juzgado con las manos frías y el estómago hecho nudo. Marcela estaba sentada del otro lado, arreglada como siempre. Pero me miraba con una rabia que no intentaba disimular. Mi papá estaba junto a ella, serio, sin mirarme. Cuando me tocó hablar, conté todo con calma. Expliqué cómo empezaron los favores, cómo Marcela aparecía sin avisar, cómo usó la llave de emergencia de mi papá, cómo dejó a los niños solos en mi casa y cómo se fue a Huatulco sin hacer ningún arreglo real para cuidarlos. Después el abogado puso las grabaciones. La voz de Marcela llenó la sala. No es como si tuvieras algo mejor que hacer. Luego, sin novio, sin hijos, sin una familia propia. Tómalo como práctica para el día en que alguien de verdad quiera formar una familia contigo. Vi cómo Marcela bajaba la mirada. Mi papá se quedó rígido. También se escuchó la llamada con él, diciéndome que buscara a alguien para no arruinarles el viaje. El juez no hizo ningún comentario en ese momento, pero su expresión cambió. No hacía falta decir mucho más. Raúl presentó mensajes, registros de visitas canceladas y pruebas de los depósitos de la pensión alimenticia. Su abogado explicó que no era un error aislado, sino parte de un patrón. Esa audiencia no cerró todo el juicio de fondo, pero sí cambió lo urgente. La guarda y custodia provisional quedó a favor de Raúl. La pensión que él le pagaba a Marcela empezó a revisarse para que el dinero siguiera destinado a los niños, no a ella. A Marcela le dejaron convivencias supervisadas al principio y una advertencia formal: cualquier nueva situación de riesgo para los menores podía traer consecuencias más graves. Con el tiempo, esa decisión se confirmó. Emiliano y Gael se quedaron con Raúl. Yo pensé que perder la custodia de sus hijos la haría reflexionar. Me equivoqué. Marcela y mi papá empezaron a llamarme y a mandarme mensajes todos los días. Me decían malagradecida, traicionera, destructora de familias. Cuando bloqueé sus números, llamaban desde otros. Cuando bloqueé esos, empezaron a presentarse en mi casa. Tocaban el timbre durante minutos. Golpeaban la puerta. Marcela gritaba desde afuera para que los vecinos escucharan. ¡Abre, Ximena! ¡Da la cara! Yo intentaba ignorarlos. No quería otro pleito. No quería darle más vueltas a una herida que ya estaba abierta. Pero un día, después de una semana especialmente pesada en el trabajo, volvieron a hacerlo. Eran casi las 9 de la noche. Yo estaba cenando algo rápido cuando empezaron los golpes en la puerta. Primero respiré. Luego dejé el tenedor en la mesa. Esa noche ya no pude seguir fingiendo calma. Fui a la entrada y abrí. ¿Quieren hablar? Entren. Hablemos. Marcela pasó primero, furiosa, con una bolsa de diseñador colgada del brazo. Mi papá entró detrás, más callado, pero con la misma expresión de reproche. Ella empezó de inmediato. ¿Estás feliz? ¿Eso querías? Me quitaste a mis hijos, me quitaste la pensión, me arruinaste la vida. No te quité nada. Tú dejaste a tus hijos solos. Por tu culpa ya no puedo pagar mis cosas. ¿Sabes lo humillante que es tener que pedirle dinero a Roberto para todo? Me quedé mirándola. Esa frase dijo más que todo lo demás. Dejé que siguiera hablando unos segundos. Luego volteé hacia mi papá. ¿Terminó? Marcela abrió la boca. No he terminado. No te estoy hablando a ti, dije. Mi papá frunció el ceño. Ximena, no te permito. ¿Papá? Lo corté. ¿Te acuerdas de la casa donde vives? Se quedó quieto. La casa de mi mamá, continué. La que ella dejó a mi nombre. La misma donde te he dejado vivir sin pagar renta porque pensé que eras mi familia. Vi cómo se le fue el color de la cara. Marcela dejó de hablar. Mi papá tenía un sueldo estable, sí, pero no uno que alcanzara para sostener casa, viajes, restaurantes y todos los gustos de Marcela. Sin la pensión de Raúl, las cuentas empezaron a notarse. Así que esto va a pasar, dije, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Se acaban las llamadas.
Se acaban los mensajes. Se acaban las visitas sin permiso. Si vuelven a acosarme, inicio el proceso para que desocupen esa casa. Y esta vez no voy a detenerme por lástima. Mi papá me miró como si no me reconociera. Ximena, no. Tú me dijiste que dejé de ser tu hija. Entonces no vengas a buscar trato de hija cuando te conviene. Marcela apretó su bolsa contra el pecho. No puedes hacer eso. Claro que puedo. La casa está a mi nombre. Hasta ahora no lo hice por respeto a mi mamá y por cariño a mi papá. Pero no voy a dejar que usen ese cariño para pisotearme. Caminé hacia la puerta y la abrí. Mi mamá se avergonzaría de cómo se han portado. Ahora salgan de mi casa. Marcela salió primero, murmurando cosas entre dientes. Mi papá se quedó un momento en la sala. Por primera vez en meses no parecía enojado, sino perdido. Pensé que tal vez diría algo. Una disculpa. Una frase. Algo. No dijo nada. Salió detrás de ella. Eso fue hace 3 meses. No han vuelto a molestarme. Por una prima me enteré de que Marcela le está haciendo la vida imposible a mi papá. Se queja todo el tiempo porque ya no tiene la pensión de Raúl para pagar sus gustos. Dice que ya no puede ir a las mismas tiendas, que el sueldo de mi papá no alcanza para el estilo de vida que ella quería, que todo es culpa mía. Mi prima Cecilia me contó que vio a mi papá en el súper y que se veía agotado, como si hubiera envejecido años en unos meses, me dijo. ¿Me da tristeza? Sí, a veces. Porque sigue siendo mi papá. Porque yo recuerdo al hombre que me llevaba al cine, que me enseñó a manejar, que lloró conmigo cuando murió mi mamá. Pero no me siento culpable. Él eligió quedarse callado cuando su esposa me usó. Eligió defenderla cuando abandonó a sus hijos. Eligió llamarme rencorosa antes que aceptar que ella había hecho algo grave. Eligió decirme que ya no era su hija. Yo dije basta cuando ya no me dejaron otra salida. Todavía no he iniciado el proceso para que mi papá desocupe esa casa. No quiero hacerlo si no es necesario. Pero ahora él sabe que puedo. Y Marcela también. No me sentí ganadora. Me sentí cansada, pero tranquila. Perdí algo que todavía me duele. Pero entendí que seguir callada no iba a recuperar al papá que yo recordaba. Emiliano y Gael están seguros con Raúl. Están cuidados, van a la escuela, tienen una rutina y ya no son piezas en los juegos de su mamá. No arreglé mi relación con mi papá, pero esos niños están bien. Por ahora, eso es lo único que me deja en paz.